Arnold Schwarzenegger estalla en vivo y deja a Trump y Melania en silencio. En el circo mediático que a menudo se convierte la política y el entretenimiento, hay momentos que trascienden el guión, instantes que se graban a fuego en la memoria colectiva. Lo que ocurrió esa mañana en el estudio de televisión no fue un mero segmento de un programa de entrevistas. Fue una erupción de verdad, un desafío inesperado lanzado por una figura legendaria que, por un momento, detuvo el mundo. La fecha era un martes cualquiera. El programa de entrevistas matutino, de alcance nacional, había prometido una edición especial con invitados de lujo. Entre ellos, el inconfundible Arnold Schwarzenegger, el ícono de acción, el gobernador que había gobernado California y la estrella de Hollywood que había conquistado el mundo. Había sido invitado, según el guión, para hablar sobre su trayectoria, sus libros sobre liderazgo y su visión del futuro. El ambiente en el estudio era de anticipación, con una audiencia en vivo expectante y millones de espectadores sintonizados desde sus hogares. La sorpresa fue aún mayor porque, en un giro publicitario que buscaba maximizar la audiencia, Donald Trump y Melania, figuras que raramente se ausentaban del ojo público y siempre generaban controversia, estaban presentes en el estudio, sentados en un lugar preferencial, escuchando atentamente. La expectativa era que Arnold, conocido por su carisma y su diplomacia en público, mantendría el tono cordial, quizás con alguna broma sobre su rivalidad pasada en los ratings de programas de televisión. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de pasar. El presentador, con su sonrisa perfecta, lanzó una pregunta general sobre los desafíos del liderazgo en la era moderna. Arnold, con su acento inconfundible, comenzó a responder con elocuencia, siguiendo el protocolo. Pero a mitad de su frase, algo hizo clic. Una chispa se encendió en sus ojos. Su mandíbula se tensó. El aire en el estudio cambió. Frente a millones de espectadores que contenían la respiración, y con Donald Trump y Melania escuchando con una atención que se volvió de repente tensa, Arnold interrumpió abruptamente al presentador, quien parpadeó confundido. Con un movimiento deliberado y casi coreográfico, como si se tratara de una escena de película, Arnold se quitó el micrófono de la solapa. El pequeño clic del imán liberándose del tejido resonó en el silencio que comenzó a instalarse. La explosión de la verdad. Y entonces, con una voz que, aunque controlada, llevaba el peso de una verdad innegable, soltó una frase que heló el ambiente, que detuvo el torbellino mediático, que hizo que incluso los más cínicos se enderezaran en sus asientos. Estoy cansado de la hipocresía. No vine aquí a sonreír, vine a decir la verdad. La declaración, pronunciada con la autoridad de un gigante, fue un guantazo de realidad. Trump, que había sido el maestro de la interrupción y el dominio de la escena, frunció el ceño, su expresión una mezcla de incredulidad y una incipiente molestia. Melania lo miró, sus ojos fijos en Arnold. Sin palabras, su postura habitualmente imperturbable por primera vez revelando asombro. La audiencia en vivo estaba en silencio absoluto, una tensión eléctrica llenando el aire, solo rota por el zumbido de los equipos de televisión. Lo que siguió fue un discurso que nadie esperaba. Crudo, directo, sin filtros. Arnold no alzó la voz. La usó como una herramienta de precisión, cada palabra una estocada. Habló de valores, de la integridad que se había perdido en el liderazgo moderno, de la necesidad de la empatía y la unidad frente a la división. El verdadero liderazgo, dijo, su voz resonando en el silencio, no se trata de cuánta gente te siga por miedo, sino de cuántos te sigan por respeto. Recalcó cómo el poder, cuando no está templado por la compasión y la responsabilidad, se convierte en un arma de destrucción. Habló de servir al pueblo, no de dominarlo, de construir puentes, no muros. Sus palabras eran un reflejo de su propia trayectoria, de sus imperfecciones, sí, pero también de su inquebrantable fe en el potencial humano y en la necesidad de la acción. Un legado inesperado. Y en medio del silencio absoluto, un silencio tan denso que casi se podía tocar, Arnold Schwarzenegger, el hombre que había prometido volver, y siempre lo había hecho, dejó un mensaje que retumbó en todo el país, que se filtraría a las redes sociales en segundos, que cruzaría océanos, llegando incluso a España y más allá. El verdadero líder no es el que manda, sino el que inspira. No es el que divide, sino el que une. No es el que grita más fuerte, sino el que escucha con el corazón. El público estalló en aplausos, una ovación atronadora que se sintió como una liberación. Las redes colapsaron con el hashtag #AlmoriaNorut y #AlmoriaTrueleDeSip. Analistas políticos y comentaristas de entretenimiento quedaron atónitos. Y ese día, sin quererlo, sin buscarlo en un guión,
Schwarzenegger hizo historia otra vez, no con un explosivo de película, sino con la contundente verdad de sus palabras. Su monólogo se convirtió en un momento cultural, un recordatorio de que, incluso en la era de la polarización, hay voces que aún pueden unificar y desafiar el status quo. Y de en cuentas bancarias, sino en el impacto que uno tiene en el corazón de los demás. El estruendo de los aplausos en el estudio no fue el final, sino el inicio. El discurso de Arnold Schwarzenegger, un torrente de verdad en un mar de cálculo político, resonó mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. En España, donde la figura de Schwarzenegger era familiar y su mensaje de liderazgo inspirador siempre había calado, las televisiones y radios replicaron sus palabras sin cesar. Los medios de comunicación, tanto conservadores como progresistas, debatieron la audacia de su intervención. Su monólogo se convirtió en el tema de conversación en tertulias de café en Madrid, en las plazas de Barcelona y en los salones familiares de Andalucía. La onda expansiva de sus palabras no se limitó a la opinión pública. En los círculos políticos y empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa, el discurso del micrófono de Arnold provocó una reflexión inesperada. Muchos líderes, acostumbrados a la diplomacia calculada y a la retórica vacía, se vieron confrontados con la necesidad de un liderazgo más auténtico. Hubo quienes lo criticaron por la falta de respeto o la intrusión en la política ajena, pero la mayoría de las voces, especialmente entre la gente común, aplaudieron su sinceridad y su valentía para decir lo que muchos pensaban. Un inesperado legado de inspiración. Donald Trump y Melania, aunque inicialmente en silencio, mantuvieron una postura ambigua. Nunca se refirieron directamente al incidente en público, pero en los días siguientes, el tono de algunas de sus declaraciones pareció, para algunos observadores, mostrar un matiz ligeramente distinto, quizás más conciliador, aunque efímero. La confrontación pública con un ícono tan global como Schwarzenegger, que había apelado a valores universales de humanidad y unidad, no podía pasarse por alto sin consecuencias, aunque éstas fueran sutiles. Arnold, por su parte, no buscó capitalizar el momento con más apariciones políticas. Lo consideró una misión cumplida, una verdad que necesitaba ser dicha. Sin embargo, el incidente le dio una nueva plataforma y una autoridad moral inesperada. Viajó por el mundo, no como político ni como actor, sino como un orador inspiracional, compartiendo su mensaje sobre el liderazgo auténtico, la empatía y la importancia de construir puentes en un mundo dividido. Sus conferencias, llenas de anécdotas personales y verdades contundentes, congregaron a miles de personas, desde jóvenes emprendedores hasta veteranos estadistas. El impacto de su discurso se manifestó de formas diversas. Se crearon movimientos ciudadanos que abogaban por un liderazgo más ético. Universidades incorporaron fragmentos de su monólogo en sus cursos sobre ética y comunicación política. Y en el corazón de la gente, especialmente entre aquellos que se sentían frustrados por la división, se encendió una pequeña llama de esperanza, la de que la autenticidad y la verdad aún podían resonar y generar un cambio. Más allá del show, la verdad que quedó. La historia del día en que Arnold Schwarzenegger estalló en vivo, dejando a todos en silencio, no fue solo un momento viral, fue un hito. Un recordatorio poderoso de que, a veces, los actos más impactantes no son los más planificados, sino los más genuinos, y que la verdadera fuerza de un líder no reside en su poder o su posición, sino en su capacidad de inspirar, de unificar y de decir la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda. Ese día, en un estudio de televisión, un actor legendario se transformó en un catalizador inesperado de un mensaje vital, demostrando que la hipocresía podía ser desenmascarada con una simple y poderosa voz, y que el liderazgo, en su esencia más pura, es un acto de valentía moral.